Vamos a estudiar un poquito del tema de Gálatas 1:10. La idea es expresarles algo que el Señor puso en mi corazón para contarles a ustedes. Y esa expresión o eso que les quiero contar es relacionado a la respuesta del apóstol Pablo hacia la iglesia. El apóstol Pablo habla a la iglesia diciendo en Gálatas 1:10: ¿busco pues ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Es una pregunta que todos nos debemos hacer. Debemos hacer, ¿qué buscamos nosotros? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? Entonces, ¿qué pidan? ¿Qué es el agradar a Dios o a los hombres? No se alcanza a leer, pero bueno, normalmente dice ahí, lo que hemos leído antes, dice, pues, ¿busco agradar a Dios o agradar a los hombres? Dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Realmente el agradar a Dios muchas veces hace que no seamos agradables a los hombres. Realmente en esta sociedad, en este tiempo, el agradar a Dios hace que uno sea cuestionado. Si no cumple las reglas de los hombres, nos salimos de lo que la humanidad espera, pero entramos en lo que Dios espera de nosotros. Continuando dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de algún hombre, sino fue revelado por Jesucristo mismo. El apóstol Pablo, cuando habla a estas personas, habla a personas de su fe en el judaísmo. Eran personas que compartían y conocían la Torá, estaban como él en el principio llenas de, llamémoslo así, de un espíritu de religiosidad, de ritos, y cuando Pablo es transformado por la mano de Dios, llamado por Jesucristo, realmente causó impacto. Y cuando Pablo va a predicar a los otros hermanos y se encuentra en esa situación, él fue partícipe de la muerte de muchas personas que amaron a Cristo. Él echó en la cárcel, y cuando veamos el pasaje en los Hechos, cuando él habla al rey Agripa, él comenta cómo Dios lo transformó. Su celo en la religión, su celo por las tradiciones hizo que se cegara y no viera a Dios, y a través de ese celo él hizo mucho daño a la iglesia. Pero cuando Dios toca el corazón de Pablo y lo llama, Pablo se transforma totalmente y empieza a ser agradable al propósito de Dios. Porque él mismo lo dice en Gálatas 1:13, pues ya habéis oído acerca de mí en la conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios o la asolaba. Yo creo que el Señor pone hoy en día ese clamor y ese llamado es, ¿realmente nosotros le somos agradables a Dios o le somos agradables a los hombres? Y al hacerle agradable a los hombres muchas veces perseguimos la simiente de Dios. Es del agrado de Dios Padre revelar a su Hijo. Lo primero que en el corazón del Padre está desde el principio es revelar a Jesús a toda persona, a toda criatura. Hoy hablábamos acerca si verdaderamente hay un privilegio en el conocer a Dios, en el acercarse del Evangelio, y realmente todos somos privilegiados porque el amor de Dios hizo que su Hijo unigénito viniera y se entregara por nosotros. Pero el agrado del Padre dice así, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó, esto es hablando Pablo acerca del propósito de Dios en la vida de él, dice, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dice en Gálatas 1:16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulté con carne y sangre. El misterio de Dios, y a los que estamos aquí, es agradecerle a Dios Padre porque un día en la eternidad decidió salvar al hombre y fue agradable a él revestirnos de gracia para revelar a su Hijo, para que nosotros llegáramos a él. Hoy hablamos de eso, nosotros no encontramos a Dios, Dios nos encontró a nosotros, y su corazón alcanzó la mano para acercarnos a que Jesús fuera revelado en nuestros corazones, y al ser Jesús revelado en nuestros corazones, alcanzamos la vida eterna, alcanzamos la salvación y la gracia de Dios. Mateo 16:16 encuentra la primera declaración de un hombre. Este hombre se llamaba Pedro, y Pedro, respondiendo en el Evangelio, le dice, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una de las preguntas cuando uno agrada a Dios o agrada al mundo es ¿quién revela a Jesús en el corazón de uno? ¿Lo revela a Dios o lo revela al mundo? El mundo tiene una forma en que ve a Jesús, ¿sí? Una forma en que lo vio y lo sigue viendo, lleno de rituales, lleno de cosas, pero realmente lo que uno se pregunta en esta Navidad es ¿Jesús revelado en nuestros corazones por el Padre o es la sociedad? Hoy hablábamos si nosotros celebrábamos la Natividad, como en nuestras casas se hizo hace muchos años, que se tenía el pesebre, se tenía el nacimiento del Señor Jesús. Yo me acuerdo que lo ponían el 25 de diciembre y era una emoción, uno se levantaba a la mañana y revisaba los regalos. De pequeños en nuestra sociedad y en nuestra cultura fue bendita porque el Señor Jesús nos lo enseñaron de una u otra manera, con normas o leyes. Ya después tuvimos un encuentro personal con Él y al tener un encuentro personal con Él, Dios transformó nuestras vidas. Pero realmente hoy en día se busca una Navidad sin el dueño de la Navidad. Se busca la vida sin el dueño de la vida, se busca la felicidad sin el dueño de la felicidad. Los centros comerciales están atestados, están súper llenos, la gente anda de arriba para abajo, no sabe qué más hacer, está convulsionado. Pero realmente tener un espacio como Dios nos permitió tener aquí un espacio nosotros es una bendición. La segunda cosa que es misteriosa lo dice en Mateo 16:17. Toda revelación de Jesús en el hombre no es por voluntad de carne ni de sangre, es voluntad del Padre. Los ojos de nosotros fueron iluminados porque el amor y la gracia de Dios se extendió de tal manera que antes de que cayéramos en un precipicio de perdición, su mano santa y sagrada nos retuvo, nos permitió volver a tener conciliación con Él. Y eso es lo que clama la sociedad, que sea Cristo revelado. Pero en donde se revele, ¿quién lo revela? No el mundo, lo revela Dios. ¿Sí? No lo revela carne y sangre, no es hereditario, es una relación personal y única. No se lo revela a uno nadie. Si Dios no se acerca a través de uno y uno en su corazón, yo le decía a mis hijos que Dios siendo todopoderoso, Él no puede hacer ciertas cosas, aunque es el Dios todopoderoso. Él no puede cambiar la voluntad y la decisión humana. Él no puede hacer que ninguno de los que estamos acá de alguna manera lo aceptemos. Si uno se cierra y no cree en la bendición, en la gracia de Él, no hay poder humano, ni siquiera la mano de Dios para decir ok, lo transformo, porque eso violaría un principio que se llama libre albedrío, libertad. Y esa libertad nos la diseñó Dios, y desde el jardín del Edén ha sido una batalla completa en escuchar la voz de Dios o escuchar la voz que no es de Dios, sea cual sea. Si no es la voz de Dios, es una voz que es en contra de la voluntad de Dios. Y la persecución que tenemos hoy en el mundo es que esa voz del mundo nos clama y hace que no sea revelado Jesús en nuestros corazones. Que haya mucho ruido para oír. El sentarse a escuchar, el tener tiempo para meditar la palabra de Dios, para estar en la palabra de Dios, se está volviendo difícil. Causa escozor de oídos, lo decía el apóstol Pedro en una de sus cartas. Él decía, en los últimos tiempos habrán personas que tendrán escozor de oído. No quieren escuchar, como cuando el primer endemoniado salió, que salió de una sinagoga. Cuando Jesús se aproximaba a la sinagoga, salió uno y le dijo, ¿qué? ¿Ya vienes a atormentarnos, hijo del Dios Altísimo? Y Jesús, reprendiendo a este demonio que afectaba a una persona de carne y sangre, lo expulsó. Pero hoy en día, cuando uno comparte el evangelio, muchas personas le dicen a uno, ya viene a atormentarme, ya me va a atormentar, no me dejar en paz, déjeme vivir en paz. Y realmente el mundo necesita que sea revelado Jesús en los corazones. 1 Corintios 2:9 hace lo siguiente, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Dios prepara cosas profundas. Quien ama a Jesús, Dios prepara cosas para los que lo aman. Pero Dios no las reveló a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, o aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos cuáles son lo que nos ha concedido, lo cual también hicimos
Esto no se lee bien acá. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña por el Espíritu. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es una de las realidades más grandes que hay. A los que lo aman, Dios prepara cosas para ser reveladas en ellos. Y esas cosas reveladas las revela el Espíritu que Él puso en nosotros, a los que le recibimos. Pero entiendan una cosa, hay un espíritu del mundo que lo dice la palabra de Dios, y hay un espíritu de Dios. El espíritu del mundo es algo que Jesús le decía a los discípulos: este mundo tiene el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. En la tentación del desierto, Satanás se le presenta a Jesús y le dice, en la última parte de la tentación le dice: si usted postrado me adora, yo le entrego el dominio y la potestad de todos estos reinos. Casi le dice: mire, no vaya a la cruz, el propósito suyo es salvar esto, se lo entrego, solo adore. Ese mismo espíritu del mundo va a tratar de hablar, y es lo que le dice ahí. Las personas carnales, o sea, los frutos de la carne, no van a lograr discernir lo que el Espíritu quiere que uno sepa. El Espíritu discierne que promesas profundas que Dios ha preparado para los que lo aman. Las promesas se encuentran en la palabra de Dios, y no hay manera de explorar esas palabras de Dios si no es a través del Espíritu. Volvamos a recapitular. El Señor revela por amor a su Hijo. Al aceptar a su Hijo nos da y nos adopta como hijos y nos da su Espíritu, y con el Espíritu uno discierne las cosas espirituales de la palabra de Dios. Van más allá de las palabras escritas. Dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra lo más profundo del ser, discerniendo a lo último, partiendo entre el alma y el espíritu. El alma, bueno, si lo tienen claro, los seres humanos en la semejanza de Dios tenemos tres cosas. Tenemos un espíritu que le pertenece a Dios, un alma que está en este cuerpo y el cuerpo. El alma de nosotros es lo que nos hace únicos y irrepetibles, única criatura de Dios. No hay dos almas iguales, es como la huella digital, solo existe un alma para cada persona. El espíritu que habita en él es lo que se convierte directamente cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Esas dos cosas se disciernen, pero la palabra de Dios discierne entre lo que pensamos nosotros y lo que es la palabra de Dios. ¿Y por qué el apóstol Pablo habla esto? Porque esa voz del mundo y ese espíritu del mundo han cogido parte de la palabra de Dios y la han manipulado, la han transformado, han querido decir cosas que no están en la palabra de Dios. Y muchas veces yo les he contado a ustedes que lo que la palabra de Dios no logra descifrar por ella misma, no es de la palabra de Dios. Yo tengo personas que conozco, teólogos, personas sapientes de pronto en la sociedad humana que han estudiado teología, pero nunca me hablan de la palabra de Dios, siempre me hablan de libros. Yo le digo, muéstrame lo que está en la palabra, porque si de alguna manera uno necesitara libros o necesitara alguna cosa para descubrir la sencillez de Dios, uno iría al trono de Dios el día en que le tocara a uno dar cuentas y decir: yo no fui a Harvard, no fui a una universidad, no pude acceder a eso, no me puede condenar por eso. La palabra de Dios es tan sencilla que hoy lo hablábamos. Dios en su misericordia la revela en la sencillez de las cosas, escrita en el cuerpo humano, escrita en la naturaleza, escrita en los cielos, escrita en cada una de las cosas hermosas que uno ve cuando ve un paisaje, cuando ve la creación, cuando ve el nacimiento de un niño. Es maravilloso, a mí me encanta ver los niños, porque de alguna manera cuando son chiquitos dependientes de nosotros, pero van creciendo y después uno los ve, van tomando un rumbo, pero hay toda una transformación milagrosa. Los días pasan y los días se aprenden a contar, y después eso sobre todo lo ve uno en el corazón de las madres, y aunque la persona sea grande o uno haya crecido, no sigue siendo el hijo de sus entrañas. Y para un padre, la necesidad de poder encaminar a estos hijos grandes en nuevos caminos. Dios hace lo mismo, el Espíritu revela eso. La sociedad está ahorita revisando o el Espíritu de Dios o el Espíritu del mundo. Y la idea es mirar qué decía Isaías en el Antiguo Testamento, revelando estas cosas que dice que ojo no yo ni oído tuvo. Entender lo maravilloso que es Dios, el regalo tan hermoso que es Jesús, porque no había manera de salvarnos. Dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti,
que hiciste por él el que espera. No se logra leer muy bien ahí, yo no sé por qué salió tan pegado, ¿no? Digamos, todo lo que estábamos viendo es casi imposible leer ahí. Venga a ver si lo intento. Saliste al encuentro de que... Con alegría. Con alegría. Bueno, alguien que me ayude a leer. Alegría, Justicia justicia. de los que se acuerdan de ti en tus caminos. He aquí tú que te enojaste porque pecamos. En los pecados. Yo sé que les voy a resumir lo que dice ahí. En Isaías 64:4, Dios dice que Él da un espíritu y renueva al hombre, y lo compara como si fuera todo un fruto. Hablamos en la otra estudio acerca de los árboles. Los árboles son concesiones de vida. En el huerto del jardín habían dos árboles, uno perteneciente a Dios, que es el árbol de la vida, y uno perteneciente al conocimiento del bien y del mal, que no era un árbol que fuera de Dios, pero estaba plantado ahí. No va a entrar en ese pedazo, pero lo que Satanás nunca le dijo al hombre que cogiera fue el árbol de la vida. Nunca le dijo tome el árbol de la vida, dijo tome el árbol del conocimiento del bien y del mal y sus ojos serán abiertos. Hoy en día estamos exactamente en la misma decisión. Dios dice no toquen de ese árbol, no lo toquen, no lo miren, que ese es el espíritu que se mueve en el mundo. De alguna manera ese espíritu quiere mover en el conocer el bien y el mal, apartados de la voz de Dios. No es obedecer la voz de Dios y alejarse, sino tomarla. De alguna manera nosotros, ¿sí?, llegamos a encontrar lo que dice Isaías 64:7. Dice, nadie hay que invoque tu nombre, o sea, el nombre de Dios. La persecución y el espíritu del mundo lo único que quiere uno es alejarlo de poder invocar el nombre de Dios. No, la segunda parte, ni que se despierte para apoyarse en Él. Dos cosas que el mundo hace, lo veíamos en la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3, la última iglesia, el Apocalipsis 3 del 14 al 22, habla de la iglesia de la Odisea. Es una iglesia que dice no tengo necesidad de nada, se llama la iglesia apóstata, la iglesia que le dice a Dios yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Aquí el profeta Isaías está diciendo no hay nadie que invoque tu nombre, ni que clame, ni tampoco que se apoye en ti. Cuando uno está rico por las decisiones de uno ya no se apoya en Dios. Esta Navidad la gran pregunta a todos los que estamos acá y afuera es, ¿nosotros le agradamos a Dios o le agradamos a los hombres? ¿Nos apoyamos en Dios o nos apoyamos en los hombres? ¿De dónde viene nuestro sustento y hacia dónde va? Esa es una pregunta, y la reflexión para mí más intensa es decir, ¿yo invoco el nombre de Dios y me apoyo en Dios? ¿O yo invoco el nombre de los hombres y me apoyo en los hombres? ¿Qué espíritu habla mi espíritu y qué es lo que revela a Dios? ¿Lo revela el espíritu del mundo o lo revela el espíritu de Dios? Cuando uno recuerda el principio en Isaías 64:8, Isaías refleja que algo que nosotros olvidamos, nosotros fuimos formados por las manos de Dios. Algo maravilloso y misterioso en Génesis es que la única creación con las manos de Dios somos nosotros. Toda la creación, cuando uno ve Génesis, dice la palabra y dijo Dios y así se hizo, y dijo Dios y así se hizo. Pero Dios tomó de lo que era barro y tierra, y nos hizo a nosotros. Y dice, así obra de tus manos somos todos nosotros. A veces olvidamos que en el principio nosotros le pertenecemos a Dios por doble propósito, por creación y por redención. De alguna manera fuimos ingratos y nos separamos de Él. Y mire lo que dice el profeta Isaías, dice, no te enojes sobremanera, oh Jehová. No te enojes. Sí, no te enojes. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetuamente memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. ¿Qué es lo que uno debería implorar en este tiempo al Señor? Que se acuerde de nosotros, porque fuimos hechos por sus manos, fuimos recuperados. El Señor Jesús fue revelado por propósito y voluntad de Dios, haciendo que nosotros ¿qué? Cambiaran. En el 64:11 dice, la casa de nuestro santuario, de nuestra gloria, en la cual alabaron nuestros padres, fue consumida en fuego. Todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas.
realmente, ¿qué significa la casa del santuario? Nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero realmente, ¿qué fue lo que nos pasó? Que cuando nosotros creímos que el templo del Espíritu Santo se volvió nuestra gloria, o sea, exaltamos nuestro cuerpo, ¿qué pasó? Fue consumida a fuego. El fuego necesita pasar, porque el fuego purifica. Yo siempre les he dicho a uno, las pruebas que hacen que salga de uno, la escoria. El fuego hace que cuando el oro se purifique, la escoria salga, y la escoria debe ser removida. Debe haber una necesidad de renunciar a todo eso que nos ensucia, a todo eso que cuando Dios pasa el fuego consumidor, donde uno dice qué prueba tan tenaz, uno tenga la oportunidad de clamar a Dios, de gemir a Él, decirle que lo perdone y alejarse de la escoria, tomar la decisión de no volverla a coger y guardar, porque eso causa profundos daños. En 64:12 Isaías dice: te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas, callarás y nos afligirás sobremanera. Aquí el pueblo reconoce, el profeta, a través de lo que Dios hace, reconoce que algo sucedió, algo cambió en nosotros, nos perdimos, nos lastimamos. Y Dios en su plan eterno hizo algo maravilloso, algo que verdaderamente yo le agradezco, es cuando el apóstol Juan habla en su evangelio del 1 hasta el 1:5, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas y nada sin Él fue hecho, ha sido hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras traducciones la palabra prevalecer significa entender. Pero yo resalto es que en Jesús está la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz de los hombres es necesaria. ¿Por qué? Porque vivimos en un cuerpo de tinieblas, un mundo de tinieblas. En el 10 continúa diciendo, dice: en el mundo estaba y el mundo por fe fue hecho, pero el mundo no le conoció. La pregunta que yo les quiero hacer hoy en día es: ¿el mundo conoce ahorita a Jesús? ¿Qué espíritu es el que está ahorita el mundo buscando? ¿Qué está haciendo? Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una discusión en el mundo si todos somos hijos de Dios, y hay una propagación que todo el mundo dice que todos somos hijos de Dios. O la palabra de Dios dice claramente que no todos somos hijos de Dios. Hay una cláusula, Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El amor del Padre revela al Hijo, el Hijo viene y se revela. La luz vino al mundo, pero el mundo, dijo que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, ¿qué les da? Creer en su nombre. Anteriormente vimos que esas cosas maravillosas que Dios hace y el Espíritu de Dios en nosotros, que revela cosas maravillosas y cosas que Dios quiere darnos, y dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El ser uno hijo de Dios es una potestad que se da cuando uno cree en su nombre, y segundo, tiene que recibir. El recibir el Señor Jesús hizo que cambiáramos nosotros de ser unas criaturas creadas por Dios a ser hijos de Dios. Juan 1:13 dice: los cuales no son, otra vez revela lo que se estaba diciendo antes, dice: estos no son engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Para ser hijo de Dios no es algo que el hombre quiera hacer, como lo decíamos ahorita. Dios acerca y revela a su Hijo, el Hijo es revelado, el Señor Jesús, usted lo acepta y cree en su nombre, y usted viene a ser engendración nueva del Señor, usted viene a tener la genética de Dios. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y su gloria del unigénito como del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que está sucediendo y lo que celebra hoy el mundo. No hay mala fecha, pero se celebra. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, Dios mismo, como se lo contaba a alguien, Dios no mandó a nadie a hacer la labor de Él. Él vino y la hizo. Él fue a la cruz por nosotros. Él nos rescató. En Gálatas viene y se dice
que Él vino y nos rescató. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Qué significa? Cuando Dios se hace y entra a este mundo, Él vino en carne y sangre, nace bajo la ley, ¿sí? Diciendo cuáles son los parámetros, y nace a través de la mujer entrando en el reino del mundo. Lo que se estaba diciendo, la voluntad del Padre hace que Él se engendre en carne y sangre, y se hizo real, y el verbo fue real, y ese verbo donde habitaba la luz y la vida fue a la cruz del Calvario por nosotros. Y ese es el propósito grande, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre en el Antiguo Testamento era un nombre de Dios que no estaba revelado. Jesús reveló el nombre de Dios y el corazón de Dios. Abba significa papito. Es la primera vez que usted en la ley, recuerden que yo les decía, la ley es lo que le dice a usted que está mal, ¿sí? Cuando la ley viene a Pablo, Pablo dice, yo no sabía y esto era codicia, pero él conocía los 10 mandamientos. La ley no lo rescata a uno de las cosas, le dice, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. La ley trae cosas, pero cuando la gracia nace por medio del Señor Jesucristo, esa verdad se revela, ¿sí? Y usted ya puede hablar a un Dios de gloria, a un Dios de gracia, diciéndole papito. Es la primera adopción donde el corazón del hombre se separa de Dios Padre y pierde aquella relación en la cual uno le dice, ayúdenme. ¿Se acuerdan del profeta Isaías, que no se leía bien, pero él decía, ya no hay quien clame, ya no hay quien esté acá? Y Jesús revela el nombre del Padre, lo más profundo del corazón de Dios, Jesús lo revela. Jesús le decía a los apóstoles cuando, creo que era Felipe, no me acuerdo de Felipe Esteban, decía, muéstranos al Padre. Y él le decía, hace tanto tiempo que están conmigo y no lo ven. Si el que me ve a mí, ve al Padre. Él era la gracia, Él fue la gracia hecho. Él dice que el Señor Jesús es la gracia y la verdad. La gracia, ¿por qué? Porque aunque fuimos pecadores, Dios mandó a su Hijo por nosotros. Y la verdad era esa, que fuimos pecadores y Dios nos rescató. Y cuando nos trae y nos rescata, Dios hace que cambie esto en nosotros. Gálatas 4:8 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Ese espíritu del mundo que vimos, ese espíritu el cual gobierna a muchas personas hoy en día, sirven por naturaleza que no es Dios. Y los ven afanados, y los ven cargados, y los ven llenos de cosas, ¿sí? Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, a mí me encanta. Una cosa es, Dios me conoce o yo le conozco a Él. Dice, mas ahora conociendo a Dios, cuando usted conoce a Dios, Dios lo conoce a usted. Dios tiene una relación con usted. ¿Sabe por qué Dios lo reconoce a uno? Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo, lo decía antes, vino a morar en nosotros. Y ya cuando Él nos ve, dice, ahí va alguien por el cual mi Hijo amado murió, por el cual Él reconoce a sus hijos. Es como nosotros, yo reconozco a Roman porque parece Roman. Y Él lleva la genética a mí, es un reflejo de las cosas. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ese es el mismo llamado ahorita. ¿A quién quiero agradar? ¿A Dios o a los hombres? Pero si uno escucha el espíritu del mundo, va a volver a encontrar otra vez los rudimentos y va a perder aquel nombre que Jesús reveló, que se llama Abba Padre. Y nosotros clamamos Abba Padre porque recibimos el Espíritu de Dios, el cual nos da adopción por eso. Dice en Isaías otra vez, dice, porque yo derramaré agua sobre la sequedad, ríos sobre la tierra árida, mi espíritu se derramará sobre toda tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Qué es lo que hace Dios? Es volverle a dar vida a esta tierra seca que fuimos nosotros. Nos consumimos y dice que de ella brotarán hierba como sauces junto a riberas de agua. Acuérdense que les decía que los árboles son contenedores de vida y cuando Dios compara a los hombres, con Él somos llenos, somos árboles. En las parábolas dice que cuando el árbol no sirve y no da el fruto correcto, el hacha es puerta a sus raíces para ser cortada.
Nosotros tenemos que dar frutos dignos. Una revelación profunda de Jesús es: por sus frutos los conoceréis. Pero no solo a los otros, uno por sus frutos también se puede conocer. Si hay frutos de maldad, de injusticia, de intolerancia, de rabia, ¿qué frutos somos los que damos? ¿Damos frutos en la carne o damos frutos en el espíritu? Pero Dios dice que Él es el que produce eso. Él derrama las aguas, su palabra viva, para que ríos literalmente nazcan. Dice: yo derramo mi espíritu sobre toda tu generación. Esta que es la generación que va a ver la venida del Señor Jesús. Es la generación la cual Dios está derramando su espíritu en grandes magnitudes. ¿Y saben por qué se sabe? Porque hay un ataque de grandes magnitudes para derribar su iglesia, para dañar su cuerpo, para dañar su esposo. Hay persecución como nunca se ha visto. Aquí no la sentimos, gloria a Dios. Pero lo que es Siria, Irán, Irak, están exterminando uno a uno todas las personas que claman el nombre de Dios. Cualquier persona que diga Jesús es cortado y erradicado, porque tienen que permanecer en un imperio que quieren levantar. En el 41 dice: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las han. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. El Señor encuentra la condición de nosotros realmente. Somos tierra seca, afligidos y menesterosos. Por eso Él se hizo en un madero colgado como injusticia, para que nosotros recibiéramos la justicia de Él. Dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. No sé qué dice ahí. Abriré en el desierto tanques de aguas, de aguas y manantiales de aguas en tierra seca. Dice: daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos, bojes juntamente. Realmente lo que el Señor quiere hacer es, en la tierra seca, Él quiere renacer, y diferentes tipos de árboles con diferentes tipos de frutos que somos nosotros. Acuérdense en eso, llévese la idea de que los árboles son manantiales de vida, son fuentes de vida, y el Señor Jesús, cuando viene a nuestras vidas, quiere que nuestra vida esté en abundancia, y con Él somos eso. El Señor Jesús le dice en el Evangelio de Juan 10:9, dice: yo soy la puerta, y el que entrare por mí será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Una de las virtudes de entrar en la vida del Señor Jesús, del llamado de lo que estamos, es que Él nos da pastos nuevos. Él nos saca de la vida. Y Él hace aquí una discrepancia para entender otra vez el espíritu de Dios. Dice: el ladrón no viene sino para qué, hurtar, matar y destruir. Pero Él viene a qué, a que tengan vida, ¿sí? Y la tengan en abundancia. Esas aguas y eso que el Señor da para que revescan las cosas, tiene que verse a través de Él, porque Él viene a traer vida donde se había perdido. Veremos si arranca. Bueno, la invitación, que era un video que les quería decir, se los mando, es: ¿ustedes a quién quieren conocer y a quién quieren satisfacer? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Y la invitación es que hoy, que es un día que podemos celebrar con nuestras familias, celebremos la vida, celebremos al Señor Jesús.